Buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a lo que hemos dado en llamar la mañana de FICE en Futurmoda, en esta casa que sentimos también como nuestra y donde creo que estamos empezando a crear también una tradición de colaboración entre Futurmoda, AEC, la Asociación de Componentes de Calzado, y la Federación de Industrias de Calzado Español. Porque estar aquí en Elche, en Alicante, en el corazón del calzado español, no es solo venir a una feria, es reencontrarse con la gente, con las ideas, con la energía de un sector que no se detiene y que no se puede parar. Quiero empezar agradeciendo a la Asociación de Componentes de Empresas de Componentes de Calzado, AEC, por la organización, como siempre, impecable de esta feria, por su compromiso constante para que Futurmoda siga siendo ese gran punto de encuentro del talento, de la innovación y la colaboración en nuestra industria. Futurmoda es una cita que ya marca el pulso del sector y sí que nos tiene que reponer las pilas 2 veces cada año, al inicio de cada temporada, para seguir caminando más lejos. Vivimos en un momento de enormes desafíos para nuestras empresas: la sostenibilidad, la digitalización, los costes laborales y de otro tipo, la sucesión generacional, la financiación, y a la vez es un momento que también guarda oportunidades si sabemos preservar lo más importante, que son nuestras capacidades productivas. No hay futuro sin nuestros talleres, sin nuestros proveedores, sin esa red de empresas auxiliares que son el esqueleto invisible o muchas veces, de cierta forma, no visible, pero esencial de la cadena de valor del calzado español. Desde FICE trabajamos precisamente en eso, en dar soluciones concretas a las empresas en todos los ámbitos: sostenibilidad, innovación, gestión interna, salud laboral, sucesión, ventas internacionales o gestión de cobros. Y hoy hemos reunido aquí ejemplos muy claros de todo ese trabajo conjunto con nuestros partners, con nuestros socios, con nuestros aliados y nuestras empresas. Vamos a empezar viendo el proyecto Remain junto a Inescop y la Universidad de Alicante, que abre el camino hacia la remanufactura y la circularidad del calzado para que el residuo se convierta en algo con valor, se convierta en un recurso. Conoceremos Ergocalzado, un proyecto en desarrollo junto al Instituto de Biomecánica de Valencia, el IBV, que es una herramienta interactiva que ayuda a prevenir riesgos ergonómicos y a reducir las bajas laborales. Tengamos en cuenta que estamos en un entorno donde las bajas por incapacidad temporal están creciendo a un ritmo desconocido y precisamente, aunque nuestro sector no es de los que tienen un mayor porcentaje de bajas, sí que la mayoría de ellas son por cuestiones relacionadas con lo musculoesquelético, y de ahí que estemos trabajando en cuidar a las personas, porque eso también es, en parte, cuidar de la competitividad de nuestras empresas. Después hablaremos de internacionalización y además mezclándolo con la digitalización y con la eficiencia, en este caso presentando el programa o el proyecto de Modo, de una empresa del mundo digital muy conocida en el mundo de la moda y el calzado, que junto a Atlas nos presenta Modo Atlas by Icros, una plataforma que permite vender en Latinoamérica, un mercado que guarda muchas oportunidades, eso sí, sin riesgo de inventario, como un ejemplo perfecto de cómo la tecnología nos puede abrir mercado. Y luego tendremos nuestra mesa redonda, Soluciones FICE para una industria en transformación, donde contaremos con 3 visiones complementarias. Por un lado estará nuestro compañero Imanol Martínez, que es el director de negocio internacional de la Federación, que nos pondrá al día sobre ferias, datos y tendencias en el entorno global que estamos viviendo, justo cuando acabamos de terminar la temporada de presentación de colecciones y de ferias del verano 26. Tendremos a Soraya Otero, de Igleva, una consultora con una visión muy práctica sobre cómo anticiparse a los momentos difíciles y proteger la viabilidad empresarial y eso que llamamos la capacidad productiva de nuestra industria. Y tendremos también a Adolfo Sapena, de Concentrix Payment Services, que compartirá cómo mejorar la gestión de cobro internacional y optimizar los flujos de caja. Cerraremos también con un toque muy inspirador: la presentación del libro Piensa, luego pisa,
con Javier Oñate y Dimas Agudo. Javier Oñate de Noves, el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, y también Dimas Agudo de Let's Flow, que conjuntamente han realizado el primer manual de Design Thinking aplicado a la moda y al calzado. Es un título, Piensa, luego pisa, que reconozcámoslo, nos viene perfecto, porque en este sector pensar está bien, pero si no se pisa, pues no se avanza. Y por último, recordaros que todo lo que compartimos, todo lo que vamos a compartir hoy, formará parte de nuestro podcast, Conexión SUS from Spain, un espacio donde seguimos conversando, aprendiendo y dando voz a las personas y proyectos que hacen grande nuestra industria. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a AEC por su hospitalidad y gracias a las empresas que cada día siguen demostrando que el calzado español tiene alma, talento y futuro. En FICE y en sus asociaciones territoriales y en todas las zonas que están en todas las zonas productivas, aquí por ejemplo Abecal, tienen las empresas en nosotros sus herramientas para conseguir navegar digamos firmemente en un mercado cada vez más complejo. Muchas gracias y pasamos ya a la primera ponencia, que en este caso es con la Universidad de Alicante y con Inescop y con el proyecto Remain. Gracias. Buenos días, mi nombre es José María de Inescop, el Centro Tecnológico de Calzado. Hoy voy a hablar sobre el proyecto Remain, Robotic Remanufacturing of Deformable Industrial Products. Es un proyecto cofinanciado por el programa de la Unión Europea Interreg-Sudoe a través de los fondos RDF. El proyecto Remain aborda el desafío que plantean los residuos generados por las industrias manufactureras, centrándose en la remanufactura como una etapa intermedia clave antes de la inevitable eliminación y reciclaje del producto. En este sentido, el punto de partida es esencial. La industria manufacturera, especialmente la relacionada con la moda, genera gran cantidad de residuos que terminan en su mayoría en vertederos debido a la propia obsolescencia del producto y a las dificultades para su correcto reciclado. En este escenario se introduce el término de la remanufactura como una alternativa para alargar la vida útil de estos bienes de consumo y con ello reducir su impacto ambiental. La remanufactura no es un concepto nuevo, pero su aplicación varía según el sector. A nivel global, solo alcanza entre un 2 y un 5%, aunque en industrias como la automoción, la aeroespacial o la maquinaria pesada tiene una presencia destacada. En cambio, en la industria del calzado, la tasa es mucho menor, ronda el 1% a nivel global, debido a factores como su carácter de objeto de moda que acorta su vida útil o su estructura compleja que dificulta el desmontaje y remontaje. No obstante, algunas marcas comienzan a diseñar productos más remanufacturables, impulsadas por los principios de la economía circular. ¿Y en qué se traduce esto para la industria? Ante la dependencia de materias primas, la obsolescencia acelerada de sus productos y la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles, la remanufactura y reparación son soluciones que permiten reducir el impacto ambiental y crear nuevos modelos de negocio con economía circular. Ante esto, es vital proporcionar a las empresas las herramientas y conocimientos necesarios para abordar este nuevo reto. Remain es un consorcio liderado por Inescop y compuesto por 9 socios y un socio asociado, todos ellos distribuidos en 3 países, España, Portugal y Francia. Y con esto en mente vamos a ver los detalles del proyecto. Remain se divide en 3 grupos de trabajo. Por un lado tenemos el GT1, centrado en el desarrollo de sistemas de visión y táctiles para la detección e identificación de daño mediante inteligencia artificial. Este trabajo se complementa con el del GT2, en el que desarrollamos herramientas robóticas que dan soporte a tareas de remanufactura. Y, por último, en el GT3 estamos usando todo el conocimiento adquirido para crear una guía de ecodiseño con directrices que permitan la fabricación de productos más remanufacturables y sostenibles. Y pasemos ahora a hablar de distintos avances en cada uno de estos GTs. En cuanto al 1, la identificación de daños se centra en los sectores calzado y textil.
Se han analizado cientos de zapatos y prendas usadas con el objetivo de identificar tipos de daños como rasguños, grietas, suelas despegadas, manchas, descosidos. Además, esta información está sirviendo como base de información para alimentar los sistemas de inteligencia artificial que se encargan de detectar automáticamente estos daños. Además, hemos explorado el uso de distintas tecnologías y rangos espectrales, además de la luz visible, como información 3D, infrarrojo, ultravioleta o luz polarizada. Nuestro socio Smarty ha analizado estas posibilidades desarrollando un sistema de visión aunando varias de estas tecnologías. Así, para la detección de daños y por distintos factores como la efectividad, la disponibilidad y el coste, se han seleccionado sensores para la toma de información mediante luz visible, 3D e infrarrojo cercano. El espectro infrarrojo, en particular, permite mejorar el contraste de la imagen, revelando daños estructurales invisibles al ojo humano. Como ejemplo, en esta transparencia pueden observar cómo en la imagen en infrarrojo cercano, columna central, e infrarrojo medio, columna de la derecha, se pueden identificar más elementos e incluso daños que en la imagen con luz visible, que sería la de la columna de la izquierda. En relación con el demostrador multirobot destinado a apoyar la remanufactura, se está trabajando en diversas operaciones potenciales, una o varias de las cuales se implementarán finalmente en el propio demostrador o se validarán mediante pruebas locales. Entre las tareas más destacadas se incluye la retirada de suelas dañadas o parcialmente despegadas para su posterior sustitución o reparación manual, así como la limpieza o reparación de arañazos mediante la aplicación localizada de productos con un rodillo. Para ello se está desarrollando una coordinación directa entre el sistema de detección de daños y el demostrador robótico con el fin de identificar y actuar sobre la zona exacta afectada. Además, como requisito esencial, se está diseñando y construyendo un sistema de anclaje semigenérico para el calzado, ya que una sujeción estable resulta imprescindible para la correcta ejecución de las operaciones. Y como muchos de estos zapatos usados no tenemos su horma, porque pueden ser zapatos usados que vienen de personas de cualquier sitio, el servicio de reparación puede ser que no tenga la horma original, entonces necesitamos un sistema de fijación flexible y más o menos genérico. Además, en cuanto al movimiento de los robots, existen distintas estrategias para decirle al robot cómo debe moverse. Esto es lo que llamamos como control robótico. Y para realizar este control robótico en el marco de Remain se están probando y evaluando distintas estrategias. Como dos ejemplos, tenemos un algoritmo que se llama DMP, en el que un operador humano demuestra una trayectoria que es grabada y posteriormente ejecutada por el robot, o el Behavior Cloning o clonado de comportamiento, en el que se usa un entorno de simulación digital para, mediante inteligencia artificial y aprendizaje por refuerzo, aprender a ejecutar correctamente la tarea a partir de unos datos iniciales. Este tipo de algoritmos sirven para enseñar a los robots a ejecutar movimientos, comportamientos, tareas de forma flexible, no que sea algo muy estricto de solo sé hacer una cosa, que sea algo más generalizable. Además, en cuanto al GT3, para el desarrollo de la guía de ecodiseño, actualmente en elaboración se están definiendo una serie de líneas estratégicas que permiten abordar la oportunidad de la remanufactura desde tres enfoques complementarios. En primer lugar, se proponen mejoras desde las etapas iniciales del diseño y la producción de calzado. Estas mejoras incluyen aspectos clave como la multifuncionalidad del producto, que favorece un rango más amplio de usos, la durabilidad y reparabilidad, así como la reciclabilidad y la recuperación de los residuos generados. Asimismo, la optimización de las técnicas de fabricación resulta esencial para mejorar la eficiencia del proceso productivo en su conjunto. Durante la fase de uso también es posible implementar estrategias que prolonguen la vida útil del producto, como la difusión de guías de buenas prácticas, la disponibilidad de kits de limpieza y piezas de repuesto y la oferta generalizada de servicios de reparación para el calzado. Además, al final de la vida útil, del inevitable final de la vida útil, ofrecer puntos de recogida, así como plataformas para la gestión de componentes de productos textiles y de calzado. Y por último,
Bueno, los resultados alcanzados se concretarán, están alineados con estos GTs y se concretarán en 2 demostradores tecnológicos. El primero basado en la detección de daños y un segundo en la manipulación robótica como ayuda a distintas operaciones de remanufactura. El tercer resultado será la guía de ecodiseño, donde se recogen directrices, como hemos dicho, relacionadas con el diseño y los materiales y los procesos de producción para conseguir productos más adaptados a la remanufactura. Y estos avances finales se transferirán a la industria para avanzar en el camino de la sostenibilidad. Esto ha sido todo por parte de Inescope. Aquí tienen mi contacto por si quieren más detalles del proyecto. Dejo el turno ahora a mi compañero de la UA, Pablo Gil, que va a hablar sobre la investigación en sensores táctiles en Remain. Estos se están usando tanto en el contexto del GT1 para la detección de daños como en el GT2 para el control robótico. Vamos a ver. Buenos días, mi nombre es Pablo Gil, soy catedrático de la Universidad de Alicante en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática y mi línea de investigación viene siendo la percepción robótica, en concreto la percepción táctil aplicada a conseguir robots inteligentes que puedan interaccionar con el entorno. En los últimos 10 años y de manera más relevante en los últimos 5 o 6 años ha tenido especial repercusión en los temas de robótica la incorporación de sensores que tratan de imitar el comportamiento del sentido del tacto. El objetivo es percibir objetos para tratar de conseguir imitar la percepción del ser humano en entornos robotizados. ¿Por qué nos es útil esto? Pues porque nos permite realmente llevar acciones con destreza. Por ejemplo, podemos detectar contacto y liberación de objetos cuando hacemos acciones de agarre o de manipulación. Si pensamos, por ejemplo, en agarrar una botella de agua y vertir el agua sobre un vaso, pues interesa ir controlando el movimiento de ese robot, ir viendo cómo la botella cada vez pesa menos, cómo el vaso se va incrementando la cantidad de agua y es necesario hacer un movimiento donde que nos caiga la botella, si no se nos caiga el vaso ni se nos prenda el agua. ¿Vale? De ahí que el tacto pues, sea una de las potenciales o de los elementos más relevantes de investigación en los últimos años. Ahora se habla mucho de la robótica humanoide, pero no va a ser posible la robótica humanoide si no se hacen especiales avances en el tacto. Hay que tener en cuenta que la sensorización humana en la mano consta de miles y miles de elementos sensoriales que nos permiten manipular y trabajar en el entorno. De modo de que pensar que el robot va a estar en nuestras casas haciendo nuestras labores, pues todavía queda bastantes años para ello. Pero el tacto no solo es importante para hacer ese tipo de tareas. El tacto nos permite además detectar algún tipo de características de los objetos con los que interaccionamos. Por ejemplo, las texturas, las formas con las que tiene ese tipo de objetos. Este tipo de características nos puede ser útil para aplicarlo a la refabricación de objetos. En concreto, ¿cómo podemos lograr tener sentido del tacto en sistemas robóticos? Pues obviamente hay que introducir o integrar en esos sistemas robóticos pues sensores táctiles. Entonces, aquí se muestran diferentes tipos de soluciones que en los últimos años se han ido integrando en los sistemas robóticos. Algunos los tenemos en el ámbito cotidiano. En la parte izquierda, en la parte superior, tenemos sensores resistivos y abajo sensores piezoresistivos. A mano derecha de los resistivos tenemos sensores capacitivos. Son aquellos sensores que utilizamos todos los días en las pantallas de nuestros móviles o en las pantallas de ordenador en las que podemos interactuar, ir pulsando en coches, etcétera. En el caso de la robótica, ese tipo de sensores son un poco más avanzados, porque no solo tenemos que detectar contacto, sino que tenemos que ser capaces de medir ese contacto, proporcionando fuerzas que nos permitan determinar con qué presión se está ejerciendo en ese contacto y además, si podemos, en qué dirección se está realizando esa fuerza. De modo que en el proyecto Remain lo que hemos optado es por los últimos sensores, que son los que tenemos en la parte derecha inferior, que son sensores ópticos. Ahora más adelante explicaré un poco en qué consisten. Este tipo de sensores incorporan una cámara en el interior. En concreto, nosotros trabajamos con 2 tipos de sensores ópticos. Los más relevantes son los que conocemos con sensores VBTS o basados en visión, y es porque en el interior de la carcasa del sensor tenemos una cámara. Además de esa cámara, el sistema consta de un sistema de iluminación láser o de LEDs
y en la parte exterior tenemos en la superficie un elastómero o un gel que es deformable. De modo que cuando un objeto entra en contacto con esa superficie se deforma. Los sistemas de LED iluminan la cavidad y la cámara lo que hace es recoger el reflejo de esos rayos LED de cómo deforman ese objeto. De modo que a través de un modelo matemático podemos extraer la presión o la fuerza que se está ejerciendo sobre el elastómero o el gel, y al mismo tiempo estamos registrando una imagen de esa deformación que nos va a permitir extraer texturas o contacto con el objeto. En la parte izquierda inferior tenemos diferentes ejemplos de sensores táctiles basados en esta tecnología. La mayor parte no son comercializables, están desarrollados en universidades e institutos tecnológicos, aunque algunos de ellos sí han pasado a fase de comercialización, bien por parte de la empresa Meta, es el caso del tercer sensor que tenemos en la parte superior, o bien por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el primer sensor que tenemos en la parte superior. Estos dos sensores los hemos utilizado ampliamente en la investigación de este proyecto. A la hora de escoger un sensor táctil tenemos que tener en cuenta diferentes condiciones, igual que cualquier elemento de medida que ponemos, cámaras o robots. En este caso hay que tener en cuenta qué tipo de fuerza es capaz de leer el sensor, la resolución espacial que tiene, es decir, en el área de contacto, cada cuántos milímetros somos capaces de extraer unidades de medida o de magnitud, el tiempo de respuesta, es decir, cuántas veces puede hacer contactos y obtener valores de presión o de medida, así como otros muchos, como pueden ser la robustez, que no se rompa cuando lo estoy utilizando de manera masiva, o la integración y el consumo cuando lo estoy utilizando en células robóticas durante mucho tiempo. ¿Cómo hemos utilizado nosotros este tipo de sensores en el proyecto REMAIN? Pues con dos objetivos principales o funcionalidades. Por un lado, empleamos el sensor para controlar el movimiento del robot cuando lleva una tarea, es decir, de modo que el robot no haga una planificación o una tarea previamente planificada o programada por un operario, sino que el propio sensor de tacto, según lo que va sintiendo, vaya realimentando al robot y el robot pueda corregir en tiempo real esa trayectoria en función de lo que va sintiendo. Y por otro lado, necesitamos el sensor de tacto para tener información de percepción de la superficie, en este caso texturas del material o, por ejemplo, propiedades de ese material. En concreto, hemos desarrollado dos controladores. El primero de ellos es un controlador robótico táctil, donde un operador humano define una serie de parámetros, sería la velocidad a la que quiero que se realice la tarea, la velocidad a la que se va a mover el robot, y otro sería la fuerza de contacto con la que quiero que se haga esa tarea. Después esos datos se van a emplear por el controlador que hemos diseñado y lo que va a hacer el robot es interactuar con la superficie que se quiera, del objeto que se quiera, evitando o tratando de corregir las perturbaciones que se produzcan, ¿vale?, para llevar a cabo la tarea. En el siguiente vídeo se puede observar un poco el funcionamiento del controlador haciendo una tarea sencilla, donde sería recorrer una superficie. Es una superficie circular, que en principio sabemos que es circular, pero no sabemos el volumen que tiene, no sabemos la tridimensional que tiene, ni las curvas que tiene esa tarea. De modo que el robot, conforme se va moviendo, va corrigiendo él solo la tarea en función del contacto que va sintiendo con la superficie. Se puede ver abajo cómo el sensor va cogiendo datos conforme se va moviendo y a base de un algoritmo, esos datos se van procesando y van permitiendo corregir la trayectoria de ese robot. Por lo tanto, nos permite realizar o nos va a permitir realizar algunas tareas, por ejemplo, en el calzado. Por ejemplo, podemos recorrer la superficie de cualquier zapato o de cualquier elemento del calzado. En este caso, tenemos también una horma, ¿vale?, donde el robot se va adaptando siempre a la superficie del calzado y está, de alguna manera, siempre emitiendo la misma fuerza sobre toda la superficie, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, poder realizar tareas de pulido, de lacado, de pintura, que nos permitan reparar, ¿vale?, o darle una terminación a ese zapato. Aparte de este tipo de controladores, también hemos avanzado en otro tipo de controladores robóticos, en el que de alguna manera lo que vamos a hacer es, al mismo tiempo que recorremos esa superficie, vamos a tratar de extraer características de esa superficie del calzado, utilizando otro tipo de sensores que, además de darnos la fuerza, nos permiten sacar imágenes de la superficie de ese zapato. Entonces, el primer paso para ello es un algoritmo que hemos desarrollado que nos permite generar trayectorias por parte de un operador sobre un zapato previamente escaneado, para que utilice el robot esa trayectoria previa para empezar a moverse sobre el zapato. El segundo paso que haría nuestro controlador,
aquí se está operando manualmente únicamente para que se vea la información que va captando el sensor. A mano izquierda tenemos un operador que va moviendo el sensor táctil sobre el zapato y en la parte derecha tenemos 3 imágenes. Una es lo que realmente ve el sensor, es la imagen que aparece en color, donde se ve una pequeña mancha. Ese es el contacto que se está extrayendo en este momento del contacto con el zapato. Por otro lado, tenemos un procesamiento que hemos hecho para extraer la orientación y el lugar donde se produce el contacto, y en el otro procesamiento donde se está viendo cómo se deforma el elastómero cuando entra en contacto con el zapato. ¿Para qué nos es útil esto? Pues a continuación se puede ver otra demo, ¿vale?, de un primer prototipo donde estamos utilizando ese sensor para guiar a un robot, por ejemplo, en la inspección de costuras. Si una costura de un pantalón pues tiene alguna imperfección o esa costura del pantalón pues hay que repararla de alguna manera, pues el robot lo que nos va a decir es, va a inspeccionar automáticamente esa costura y como va tomando imágenes al mismo tiempo que se va moviendo de manera flexible, pues utilizará esas imágenes para determinar si hay defecto o no hay defecto en esa costura. Aparte de todo esto, y para concluir, me gustaría mostrar una tercera aplicabilidad que consiste en emplear los sensores táctiles, en este caso los que tienen cámara, para reconocer e identificar posibles defectos producidos por el uso o el desgaste en algunos tejidos. En este caso, pues actualmente estamos trabajando con distintos tipos de defectos, aproximadamente tenemos unas 10.600 muestras de diferentes tipos de defectos, distribuidos de la siguiente manera, como marca el gráfico. Tenemos defectos de fricción generados por el rozamiento entre un tejido y una superficie mucho más rígida, algunos defectos de abrasión por el rozamiento entre el tejido y superficies que son deformables o más blandas, cortes por desgarro o similar y agujeros en los que se desprende parte del material de dicho tejido. Mediante una aplicación robótica, pues lo que hacemos es mover el robot sobre esos tejidos, tomar imágenes de esos tejidos, ahí se verían la información que captaría el sensor táctil, y luego la idea es, utilizando un algoritmo de visión artificial, en este caso, ¿vale?, basado en redes neuronales, pues tratar de detectar no solo el tipo de defecto, sino las características de ese defecto, como pueden ser el tamaño o la forma, en busca de categorizar de alguna manera si el defecto es reparable o no es reparable, de manera autónoma a través de un robot. Y bueno, pues esto sería un poco todo lo que estamos desarrollando a grandes rasgos en el proyecto Remain. Muchas gracias por la atención y para cualquier aclaración, pues ahí tienen mi correo electrónico o me pueden preguntar cualquier curiosidad ahora.